Bien, entonces pues empecemos, ¿no?, a explicar cada uno de estos contenidos, ¿no?, registrados en imágenes y en conceptos por los PPTs que se han preparado para esta semana, ¿no? Bueno, el título Axiología, ¿no?, el título Axiología bien, el título Axiología tiene que ver, a ver, conocimientos previos, de esto no creo que hayamos olvidado, ¿no? La axiología es dentro del tema de las disciplinas de la filosofía, está dedicado, ¿no?, a la reflexión y al estudio de los valores en general. El tema de los valores en general, ¿sí? Entonces, habría que preguntarse primero, ¿no?, los valores, cuál es su ontología, cuál es su ser, ¿no? Vamos a encontrar que no son entes físicos, ¿no? Los valores no son entes físicos como una mesa o un libro, ¿no? Eh, si no son entes físicos, entonces estaríamos hablando en el vacío o de cosas inexistentes. No, de ninguna manera, ¿no? Eh, los filósofos ya han reflexionado sobre este asunto, ¿no? Sobre qué ontología o cuál es el ser de los valores. Entonces, ya hemos visto en la presentación de la fundamentación, algunos alcanzan a afirmar que los valores son sustentados por los sujetos, por los individuos, ¿no? Si algo considero que es justo, una acción justa, bueno, es justo para mí, para Enrique, para Elisa, pero no lo es para todo el mundo. Pero eso es la subjetividad de los valores, ¿no? Alguien como Max Scheler, ¿no?, afirma pues que los valores son en sí y por sí. Los valores son en sí y por sí. Eso ya nos da motivo para abrirnos campo dentro del objetivismo de los valores, ¿no? Contrario al subjetivismo. Hay un, eh, hay un pensador, Lotze, decía, los valores son tales porque valen, ¿no? Los valores son tales porque valen, ¿no? Tiene pues una suerte de existencia los valores, ¿no? De lo contrario, no hablaríamos de los valores, no le daríamos la tremenda importancia que tienen los valores, ¿no? Estoy haciendo una suerte de saberes previos, de preguntas que nos han de, nos han de introducir en este gran tema. Recordarles, no está por demás, hace unos años atrás se hablaba de una crisis de la educación peruana. Bueno, no solo en el Perú, ¿no? Siempre en los países, en ciertas épocas, ¿no?, este tema siempre es actual, la crisis de la educación peruana. Y resumiendo, la crisis se sintetizaba en tres aspectos. Crisis en cuanto al conocimiento de la matemática, ¿no? Segundo, crisis en cuanto al manejo, ¿no?, del idioma, del lenguaje, de la comunicación, como se dice hoy en día. Y un tercer lugar estaba reservado para hablar de la crisis de la educación peruana, nada menos ni nada más que a los valores. Entonces, pues, los valores de ello hay que deducir que son un tema importante, que son un aspecto importante en la vida del hombre, ¿no?
en su vida espiritual, en su vida cultural, ¿no? Bueno, creo que es suficiente para poder ya adentrarnos, ¿no?, en los primeros títulos y subtítulos, ¿no?, de esta semana 12. Bien, tenemos en primer lugar la axiología del cual se desprende la etimología, ¿sí? La etimología de la palabra axiología, bueno, ya es una palabra compuesta, axiología, pero en ella encontramos que está conformada por dos raíces griegas, ¿no? Uno es axios, y el otro, ya archiconocido, ¿no?, cuál es el de logos. Axios, claro está, se refiere al valor, pero el valor hay que entenderlo, ¿no?, buscando algunos sinónimos como lo digno, lo valioso, lo estimable. Digno, valioso, estimable, ese es el valor. Y logos, pues ya la teoría, el estudio. Entonces el estudio del valor o el estudio de aquello que consideramos digno, valioso, estimable, ¿no? Entonces lo bello, lo justo, lo bueno, lo valeroso, son palabras, ¿no?, a los cuales es adecuado atribuirles valor, ¿no?, que son estimables y que son dignos de considerar en la vida del hombre y de la sociedad. Bueno, eso es en cuanto a la etimología. Veamos la definición, ¿no?, el concepto, ¿no?, de lo que hoy en día entendemos por axiología. Bueno, en la etimología ha habido una suerte de definición, pero atendiendo a la palabra, ¿no?, a la palabra. Entonces, en una definición de la axiología, lo primero que tenemos que reconocer, ¿no?, es que es una disciplina filosófica, un área de la filosofía, entre otros tantos, ¿no? Como la filosofía de la religión, como la ontología o la gnoseología. Bueno, entonces, disciplina filosófica cuyo objeto de estudio, de reflexión, ¿no?, es el valor. Entonces, el valor es la palabra sine qua non, sin el cual no tendría sentido, ¿no?, hablar de axiología, ¿no? Ese es el asunto. Y bueno, además de ello, que es una disciplina y que tiene como tema de reflexión el valor, hay que completar la definición de axiología como aquella que, que estudia, digamos, la naturaleza o esencia del valor, ¿no? Estudia el proceso valorativo, el acto valorativo, ¿no? Eh, eh, Se encarga de esclarecer y de comprender la fundamentación de los juicios de valor, ¿no? Claro está, en el acto valorativo, en el proceso de valoración, están las diferentes clases de valores, ¿no? Tal vez hemos pensado que los únicos valores son los valores éticos o morales, pero no, hay, hay otras clases de valores. Y bueno, ahí queda el asunto. Podemos agregar también que como objeto de la definición de la sociología está ocuparse de este tema siempre actual, que siempre en determinados periodos sacude y trastorna la vida del hombre, ¿no?
en su dimensión espiritual, cultural. Se trata del tema de las crisis de valores, ¿no? Crisis de valores. Este tema de crisis de valores, por ejemplo, ¿cuándo el hombre lo ha vivido? Una pregunta, a ver. ¿Cuándo hemos tenido crisis de valores? A ver, una de ellas es a propósito de la filosofía de Nietzsche, ¿no? ¿Sí? La filosofía de Nietzsche. Otra crisis de valores se suscitó después de la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Rusa, después o ya con la Primera, y sobre todo Segunda Guerra Mundial. Siempre el hombre se ha visto sacudido por este tema y problema de la crisis de valores, el cual es abordado pues por la axiología. Bien. Y para completar la definición de la axiología, empleemos estos gráficos. Las preguntas fundamentales de la axiología es: ¿qué es el valor? ¿Cuál es su esencia? ¿De qué se trata cuando yo hablo de los valores? ¿No? ¿A qué me estoy refiriendo? La otra gran pregunta es, ¿las cosas tienen valor porque yo les doy ese valor o porque yo las deseo, yo las quiero, yo las estimo? El subjetivismo, o sea, yo doy valor a las cosas. O al contrario, más bien el hecho de que yo deseo, ¿no?, las cosas en general, animales, personas, hechos, justamente porque lo deseo, lo aprecio, ¿no? Lo aprecio porque tienen valor, pues, porque tienen valor, ¿no? Entonces, tienen las cosas valor porque las deseamos, y lo otro, o las deseamos porque tienen valor. Esta es subjetivismo y esta es objetivismo, ¿no? Y bueno, y preguntarse qué es el valor es preguntarse por su ontología, por su ser, por su esencia, ¿no? Bien, vamos a pasar a otra ficha.
Bien, continuamos. Esta vez tenemos que definir qué cosa es el valor. Les decía al inicio, en la definición de la geología, ¿no?, que esta disciplina tiene como objeto central, ¿no?, el tema del valor. Entonces, este concepto es el elemento fundamental, es el elemento sine qua non, no hay axiología. Entonces, definamos, ¿no? Pongámonos de acuerdo, pues, ¿qué entendemos, ¿no? ¿Qué entendemos por valor? Bueno, en la definición se nos dice es aquello que hace estimable o rechazable, ¿no?, no solo los objetos, las cosas, sino los hechos históricos, los hechos naturales, ¿no? Las personas, ¿no? Personas e incluso las ideas. Cuando nos dice es aquello que hace estimable o rechazable, propongo poner estimable, ¿no?, el signo más, ¿sí? Estimable el signo más, mientras que para referirse, ¿no?, referirse a lo que yo rechazo, utilicemos, ¿no?, el signo menos, ¿no? Entonces, a todo aquello, a todo aquello que yo doy el calificativo de ser valioso, estimable y digno, es que yo le tengo una actitud positiva, ¿no?, de acogida, de, de estimación. En cambio, lo que es rechazable, el signo menos, entonces no constituye, no tiene valor, no constituye, no es digno, valioso o estimable. ¿Ya? En eso entonces consiste el valor. Entonces yo, al referirme a los objetos, ¿no?, a los hechos o acciones o fenómenos o acontecimientos, a las personas y a las ideas, yo puedo hacerlo, ¿no?, empleando el signo positivo, y entonces yo estoy apreciando. Pero al referirme a ellos también puedo hacerlo empleando el signo negativo, es decir, expreso un rechazo. No estoy aceptando, no estoy acogiéndolo, no estoy de acuerdo a ver esas cosas. Bien, creo que hasta ahí estamos, eh, pero estamos bien, ¿no? Pero cuando empieza definiendo es aquello que hace, entonces yo me pregunto, cuando dice es aquello, ¿a qué, con aquello, a qué se refiere? Claro está que se refiere al valor, pero sugiero emplear, ¿no? Cuando dice es aquello, emplear es la propiedad, es la cualidad, es la característica o el rasgo. Quedémonos con cualidad. El valor es aquello, entonces, es la cualidad por la cual nosotros declaramos, ¿no?, apreciable, estimable, o también, al contrario, rechazable, ¿no? Los objetos, ¿no? Los objetos, una mesa, un libro, un celular, un televisor, hechos, la conquista del Perú por los españoles, la Revolución Francesa, ¿sí? La Revolución Francesa. Entonces, a ver, si hemos dicho que estimamos los objetos, entonces digo,
esa mesa es bonita, esa mesa es útil, pero yo puedo decir, expresando un rechazo, esa mesa es inútil, ¿no? Esa mesa, mesa vieja, por ejemplo, ¿no? Entonces estoy usando, digamos, el signo positivo, el signo negativo, como usando el polo positivo, el polo negativo, a ver, ¿ya? Entonces, los hechos, cualquier acontecimiento histórico, la Revolución Francesa, dije, la Revolución Rusa, las acciones de las personas, ¿no? Las acciones, a ver, pues, la acción de los congresistas, la acción de los políticos, ¿no? Etcétera, puedo calificarlo de manera positiva o negativa, es decir, declarar mi estimación o también mi rechazo de las personas, ya, mi tío, mi hermano, mi vecino, mi amigo, el venezolano, el chileno, etcétera, personas. E ideas. ¿Qué ideas? Ideas de patria, libertad, justicia, la idea de revolución, la idea de cambio, etcétera, etcétera. Entonces las ideas también pueden ser objeto, ¿no?, de estimación o de rechazo. O sea, todas estas cosas, ¿no?, pueden ser, hemos visto, objeto de aplicación del valor, como aquella cualidad por la cual yo estimo o rechazo algo, ¿no? Entonces, puedo pues llegar a decir, ¿no?, indistintamente objetos, hechos, acciones, que algo es malo o algo es bueno, es bello o feo, inútil o útil, justo o injusto, ¿sí? Sagrado o profano, ¿no? Solidario o egoísta, caro o barato, ¿no? Bien, entonces esta es la definición de valor, la cualidad por la cual yo estimo o rechazo, ¿no?, las cosas en general, ¿sí? Bien, entonces veamos las características del valor. Las características. Tenemos la polaridad, la graduación o el grado y la jerarquía, ¿no? La jerarquía. Bien, en la polaridad, como su nombre lo indica, ya lo insinúa, se habla de los valores atendiendo al polo positivo y al polo negativo, ¿no? Los valores siempre se presentan de manera eh, opuesta o polar, ¿no? Es decir, todo valor, ¿no?, tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo, una forma de decir. O todo valor tiene su contravalor. Todo valor tiene su contravalor. Entonces, eh, a la bondad se opone la maldad, ¿no? Perdón. A lo bello, lo feo, eh, a lo verdadero, lo falso, a lo verdadero, lo falso. Eh, Puedo yo también hablar de valores, ¿no?, de valores sensoriales, es decir, lo agradable se opone lo desagradable, lo sabroso, lo insípido, ¿no? Y bueno, estamos pues dentro de la primera característica de todo valor, ¿cuál es? La polaridad. Todo valor tiene su contravalor o su contrario.
¿no? En eso consiste. Entonces, tenemos una dimensión positiva y una dimensión negativa de los valores. Cuando definimos el valor como la cualidad por la cual nosotros estimamos o rechazamos, utilice los signos de positivo y negativo. Entonces, allí, en esa estrategia, digamos, de definir el valor, ya estaba implícito este carácter, el de la polaridad de los valores. No, polaridad de los valores. Luego tenemos el grado o la graduación. El grado o la graduación. A ver, aquí tiene que ver con la intensidad, ¿no? Con la intensidad con la que se manifiesta un valor, la intensidad o la graduación, ¿no? Por ejemplo, de, de una obra, a ver, pues de una obra literaria, utilizando los elementos acá de nuestro cuadernillo, una obra literaria de Mario Vargas Llosa, ¿no? O un poemario de César Vallejo, puede ser considerada por la graduación, ¿eh? Puede, para algunos, puede ser considerada sumamente bella, bellísima. En cambio, para otros ya no es sumamente bella, sino muy bella, muy bella. Y para otros simplemente bella, ¿no? Simplemente bella. Eh, cualquier acción humana puede ser también calificada axiológicamente como buena, pero otros le darán el calificativo de muy buena o sumamente buena o bonísima, ¿no? Bonísima. Este del grado o graduación, siempre me gusta usar, pero con la intención de que se entienda, ¿no? Lo de la graduación. Siempre cuando se habla de la graduación, se habla, se habla de un valor, ¿no? Lo bello, lo caro, sí, lo bueno, lo honesto, eh, lo solidario. Entonces, los seres humanos, en cuanto a la manifestación de estos valores mencionados, no todos, no todos lo manifiestan en el mismo nivel, ¿no? No, unos fríamente, otros ¿no? Más o menos identificados con ello, y otros profundamente identificados con ellos, ¿no? Entonces, un certamen de belleza, cuando hay, pues, los finalistas, Miss Mundo, ¿no? 20 finalistas. Los 20 son bellas, son bonitas, pero se buscará elegir a la más bella de todas, a la que reúne la belleza, ¿no? De una manera, de una manera superior, digamos, concentrada, mucho más que las demás, que quedarán después del primer puesto, quedarán pues segundo, tercero, quinto, ¿no? Entonces ahí es un ejemplo, un caso para entender mucho mejor la gradación o el grado de todo valor. Luego tenemos la jerarquía. En la jerarquía del valor, como nos dice acá, es la importancia que se le da a un valor con relación a otros valores, ¿ya?
Entonces, aquí entramos a cotejar, a comparar valores, donde resultará que unos son superiores y otros son inferiores. Y acá dice, es la importancia que se le da a un valor con relación a otros valores. ¿Ya? Entonces, los valores se comparan, luego de los cuales uno establece que aquello es superior, mientras que los otros valores con los cuales se ha comparado tendrá una dimensión inferior, ¿no? Por ejemplo, para los médicos, ¿no?, el valor de la salud es superior, mientras que el valor económico, el valor de la riqueza, queda subyugado e inferior. En la policía o en los militares, el valor superior es la defensa de la patria, ¿no? En cambio, otros valores de diverso tipo quedarán subordinados, quedarán en calidad de inferiores, ¿ya? Bueno, entonces, eso es la jerarquía de valores. Siempre unos valores son superiores a otros, ¿ya? Y esto es una característica, pues, innegable, de hecho. Pasamos a las diferentes clases de valores. Bien, sigamos, pues estamos dentro del tema del valor. Hemos dado su definición, acabamos de ver sus características, polaridad, graduación y jerarquía. Entramos a las clases de valores. Clases de valores. Tenemos, a ver, veamos ahí en grandes rasgos el punto central de los valores. Los valores económicos, no dice, se caracterizan por su utilidad. En cambio, los valores éticos, o también llamados morales, tienen que ver con la conducta del hombre. Los valores estéticos, con la belleza,
¿no? O lo bonito o lo armonioso. Cambio los religiosos con el valor de la santidad, ¿no? Los sociales tiene que ver con los hechos sociales, los teóricos con la ciencia, la filosofía, el conocimiento, la reflexión, ¿no? Los sensoriales con las percepciones de los cinco sentidos. Y los valores vitales, recordemos a Nietzsche, tienen que ver con la defensa de la vida, ¿no? A ver, los valores económicos, adentrándonos, ¿no?, aún más en estos valores, tienen que ver no solamente con la utilidad, sino también con la necesidad y la escasez. Cuando un bien es escaso, tiene más valor. Cuando uno necesita de un valor, necesita de algo, de un objeto, de un bien, entonces hay necesidad de ello y por lo tanto acrecentará su valor económico. Y en cuanto a la utilidad, algo es valioso porque nos es útil. Entonces, los valores económicos guardan relación con la utilidad, la necesidad y la escasez. Y son propios del campo de la economía, ¿no? Tiene que ver con la producción, la compra-venta, ¿no? Entonces, decimos valores económicos, lo útil, lo inútil, eh, lo caro, lo barato, lo lucrativo, lo no lucrativo, ¿no? Los valores éticos son aquellos que guardan relación con la conducta del hombre en relación al valor del bien, ¿no? Entonces, ¿cuál es el comportamiento del hombre? ¿Cuál es la actitud del hombre? Pero en relación al bien o a lo bueno, puesto que en la ética el concepto fundamental es el bien. De ahí que tengamos valores éticos como lo correcto, lo incorrecto, lo honesto, lo deshonesto, lo malo, lo bueno, ¿no? Valores éticos. Eh, los valores estéticos, los valores estéticos guardan relación con la armonía y la belleza de las cosas, ¿no? Entonces, y los valores estéticos se aplican a las diferentes, a las llamadas bellas artes, ¿no? Al cine, la poesía, el teatro, la pintura, la música. Entonces, en todos estos, en todas estas áreas de la cultura del hombre, nosotros utilizamos valores estéticos. Hablamos de que algo es bello o algo es armonioso, pero como siempre los valores tienen su contrario, la polaridad, entonces solemos decir, pues no, lo armonioso, lo chabacano, o lo ridículo, o lo inarmónico, ¿no? Lo bello, se opone lo feo, ¿sí? Entonces, valores estéticos, repito, que tienen que ver con todas las áreas de las llamadas bellas artes, ¿no? Literatura, poesía, pintura, música. Los valores religiosos, bueno, aquellos que guardan relación con nuestra conducta, guardan relación, ¿no? Eh, Nuestra conducta se relaciona con Dios, con la divinidad. Acá no dice santidad. Bueno, no todos podemos ser santos, sí. Hay un grupo selecto,
pero de todas maneras, no vamos a decir que solamente ellos son religiosos, ¿no? En Semana Santa y en las diversas manifestaciones religiosas de todos los pueblos y todas las culturas, los valores religiosos son los que guardan relación con la idea del espíritu o la idea de Dios. De ahí que, digamos, valores como lo religioso, ¿no? Lo mundano, o lo sagrado, lo profano, ¿no? Etcétera. Bueno, es objeto de análisis decir que a lo divino se opone lo diabólico o todo lo que tiene que ver con Satanás, ¿no? Que guardan relación con una cultura maniquea o dualista, dos principios irreconciliables, Dios y el diablo, ¿no? Entonces, bueno, seguidamente tenemos los valores sociales. Los valores sociales se refieren o guardan relación a la conducta del hombre con la sociedad, con su entorno. Habíamos visto ya que el hombre es un ser social para Aristóteles, ¿no? Eh, y entonces es vivir en la polis. Entonces los valores sociales que tienen referencia eh, con la vida del hombre en la sociedad, pues calificaremos, ¿no? Esto es digno, esto es indigno, esto es solidario, ¿no? Esto es egoísta. Hablaremos de una igualdad o desigualdad de oportunidades. Calificaremos las acciones de justas o injustas, ¿no? Las sociales puede mezclarse con los éticos, pero los éticos, de hecho, estrictamente, los éticos guardan relación con la conducta del hombre en relación a la idea del bien, como los valores religiosos guardan relación, ¿no? La conducta del hombre está relacionada con la referencia a Dios o al espíritu, ¿no? O la idea o el absoluto, como decía Hegel, ¿no? Bien, los valores, los valores teóricos o cognitivos son los que tienen que ver con el tema del conocimiento, el deseo del conocimiento que tiene el hombre, ¿no? Y entonces los valores teóricos están en el campo de la ciencia, en el campo de la filosofía, ¿no? En el campo del conocimiento. Y manejaremos valores teóricos como esto es verdadero, esto es falso, esto es probable, esto es lógico, esto es ilógico, válido o inválido cuando hablamos de argumentos, ¿sí? Calificaremos de racional o también de irracional, o lógico o ilógico también, ¿no? Pueden emplearlos ahí como sinónimos. Bien, luego de los teóricos tenemos los valores sensoriales. Los valores sensoriales son aquellos valores, aquellas cualidades que son percibidas por nuestros sentidos, ¿no? Nuestros sentidos. ¿Cuáles son nuestros cinco sentidos? Bueno, ya se me fue lo de cinco. ¿Cuáles son nuestros sentidos? Bueno, la vista, el oído, el oído, el gusto, eh, el tacto, ¿sí? Eh, nuestra capacidad de olfatear, todos ellos tienen que ver con
Entonces, los valores sensoriales, entonces puede saber una comida agradable, una comida desagradable, una lectura placentera, es, lo doloroso, lo insípido. Y por último, los valores vitales. Los valores vitales, aquellos que guardan relación a la defensa y al sostenimiento de la vida, ¿no? Nietzsche es uno de los filósofos que nos ha hablado de los valores vitales, oponiéndolo a Polinio, a lo dionisiaco, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el valor que enarbolan los señores frente a los valores que defienden los esclavos, ¿no? Los esclavos, la moral de los señores y la moral de los esclavos. ¿Recuerdan? Y entonces, lo saludable, lo insalubre, lo débil, lo fuerte, lo apolíneo, lo dionisiaco. Bien, entonces, bueno, estos... Profesor, buenos días. Sí, buenos días, la escucho. Profesor, disculpe, sobre la semana 11 de Antropología Filosófica, este, sé que Ernest Cassirer, tuvo así, sí, representaba mediante símbolos el mundo, pero también Scherer también lo hacía porque en el boletín dice que Scheller puede objetivar o representar el mundo, entonces sería también igual a Cassirer también, ¿cierto? Ya, bien, gracias por su pregunta. A ver, en Ernst Cassirer, no, se puede resumir, para él dice, el hombre, se puede decir, el hombre es un animal simbólico, como usted muy bien lo ha, ¿no? lo ha notado en su intervención. Entonces, simplemente es eso, se concentra en ello, ¿no? Un animal simbólico. El lenguaje, incluso la matemática misma sería pues, un lenguaje, ¿no? El arte, todo lo que el hombre, como parte de la cultura, porque todo lo que es símbolo es sinónimo de cultura, el hombre lo ha creado. Entonces, cualquier ser que quiera insertarse en cualquier país, en cualquier realidad, tiene que conocer, tiene que saber interpretar todo ese sistema simbólico del cual nos habla Cassirer. Entonces, en relación a Max Scheler, no diríamos que el hombre es un animal simbólico, sino que Max Scheler, la esencia del hombre, ¿cuál es? Es la de ser persona, ¿no? La de ser persona. Entonces, él reconoce, Max Scheler, que el hombre es cuerpo y es alma o espíritu. Pero por lo de ser espíritu, ese es lo central, lo determinante y lo más importante, porque gracias a que es espíritu, el hombre aspira a ser persona. Y he ahí su esencia, su naturaleza. Pero, pero tiene que cumplir 3 requisitos para ser persona. Uno de ellos es, usted lo ha dicho, la capacidad de representar el mundo, es decir, representar, de conocer, ¿no? A través de las ciencias, de la filosofía, ¿no? Y de todas las formas que el hombre tiene para conocer su realidad, conocer al hombre, conocer, en fin, toda clase de cosas. Pero no solamente la capacidad de representar o conocer, sino también es la autoconciencia, ¿no? La autoconciencia, darse cuenta de sus objetivos, de sus metas, para qué es lo que hace en la pre, qué es lo que está haciendo, a ver, cuando uno se reúne pues con la familia, en fin, uno se da cuenta, uno es consciente de ello. Y el otro es la autonomía existencial. Entonces, son 3 criterios, 3 capacidades que tiene que cumplir el hombre para ser persona. La autonomía existencial se refiere a la libertad, la capacidad del hombre de dominar, de sobreponerse a sus impulsos, ¿no? A sus impulsos, quieren a su impulso tanático, que es el de matar, ¿no?
los delincuentes en la guerra, ahora que estamos, ¿no?, en la guerra esta de Irán, Israel. Entonces el hombre, por su autonomía existencial, puede sobreponerse a esos impulsos, a los instintos. ¿Qué pasa si para Scheller el hombre no consigue ser persona? Entonces, si no consigue persona, será simplemente un individuo, déjeme sintetizarlo, alguien que vive para comer y come para vivir, ¿no? Y ahí su círculo, pues, de vida es muy reducido, muy pobre, ¿no? Bien, esa es la respuesta a su gran pregunta que ha hecho. Está bien, profesor, gracias. No tiene por qué. Bien. Bueno, luego de ver entonces todo lo que concierne al valor, su concepto, sus características y su clasificación de valores, vamos a entrar en otro tema, cuál es el acto valorativo, ¿no? El acto valorativo. Bueno, entonces veamos pues el acto valorativo, ¿sí? Bueno, el acto valorativo, veamos acá, dice, representa una experiencia, ¿no? Una experiencia por parte del sujeto o de cualquier persona, ¿no? En la cual tú aceptas, ¿no? Aceptas, estimas el signo positivo, veamos, ¿no? O puede también que rechaces el signo negativo que empleamos cuando definimos el valor, ¿recuerdan? Cuando nos referimos a cualquier objeto, cualquier persona, cualquier acontecimiento o hecho o cualquier idea. Digamos que el acto valorativo, dicho de otra manera, pero con el mismo sentido, no es más que la vivencia del valor. El acto valorativo es la vivencia del valor, es la experiencia del valor, ¿no? Eh, a cargo de cualquier sujeto, mejor dicho, de cualquier persona, ¿ya? La vivencia del valor. Entonces, cuando yo escucho decir ese plato, no, a ver, ese plato de ceviche es agradable. Es un ejemplo, acto valorativo. Yo he tenido que experimentar, probar, vivenciar ese valor de lo agradable, un valor sensorial, ¿no? O sensitivo, para poder yo llegar a enunciar que ese plato de ceviche es agradable, ¿no? Leer el Fausto de Goethe, digo así, leer el Fausto de Goethe es agradable, ¿no? Es placentero, ¿no? Eh, etcétera. Entonces, yo estoy experimentando. Decir que aquel congresista o aquel político es deshonesto o es injusto es porque uno ha observado, ha seguido, ¿no?, su comportamiento, luego de lo cual, no, yo puedo.
yo puedo expresar a través de un juicio que aquel acto es deshonesto, aquel acto es, es ridículo, ¿no? O aquella actitud, ¿no? Bueno, hay una cantidad de hechos que uno que ha experimentado el acto valorativo y solamente están esperando ser expresados a través de un juicio o una proposición, ¿no? Bien, entonces ese es el acto valorativo, la vivencia del valor o la experiencia del valor, ¿no? Los elementos que intervienen en todo acto valorativo son estos cuatro, ¿no? El sujeto se refiere al ser humano. Nunca el sujeto de un valor puede ser una tortuga, un tigre o una mesa, ¿no? Por exagerar. Entonces siempre será el ser humano como persona que se coloca en una relación de estimativa, que busca la experiencia del valor y que la expresa. El objeto, en el objeto del acto valorativo, de la experiencia del valor, como ya hemos visto en la definición, realmente es un abanico de posibilidades, ¿no? Un abanico. Y entonces, donde no solamente son objetos de nuestra valoración, las cosas físicas o concretas, sino también las plantas, los animales, las personas, los hechos históricos, el sismo que ha ocurrido no hace poco, ¿sí? Justo en el Día del Padre, es un acontecimiento y que puede ser también calificado, ¿no? Desde el punto de vista axiológico, ¿no? Entonces, desagradable, podemos decir, ¿no? Desagradable, doloroso. Y aquí viene una anécdota de una pastora protestante que estaba en plena prédica y justo no ocurre el sismo y ella como pidiendo a Dios que el sismo sea más cruento, que duplique, ¿no? Las sensaciones y que duplique lo desagradable, lo doloroso. Bueno, esto realmente es objeto de un ejemplo de acto valorativo, ¿no? Bueno, entonces, ¿el objeto puede ser Dios también? Claro, sí, sí, porque objeto no solamente es aquello que yo toco, veo, lo físico, sino también todos los entes intelectuales, ¿no? Las tradiciones, los bailes, los mitos, ¿no? Que son no entes físicos, sino entes culturales, también puede ser objeto de nuestro acto. Forman parte del objeto y que por lo tanto pueden ser experimentados, ¿no? Pueden ser vivenciados y es justamente a eso que se llama acto valorativo, ¿no? La cualidad, ya hemos visto al inicio, el valor es la cualidad, ¿no? El valor es una suerte de característica o de rasgo o de propiedad. Entonces, la cualidad de lo valioso, ¿no? La cualidad de lo valioso, que siempre lo encontraremos relacionado con los objetos en general. Y entonces calificaremos de aquella acción es santa o aquella acción es bella o fea o justa, ¿no? Sí, o desagradable en el ejemplo que les he puesto, ¿no? De esta pastora protestante que desafió a la madre tierra, ¿no? A ver, los juicios
¿Qué cosa es un juicio? ¿Recuerdan? Kant usa este concepto de juicio. Bueno, juicio es sinónimo de proposición, de enunciado. Entonces, a través de los juicios yo expreso mi experiencia o mi vivencia del valor, ¿no? Yo voy a manifestar el valor o las cualidades de las cosas en general. Entonces, en este sentido, ¿no? En este sentido, entonces, a continuación vemos los tipos o clases de juicios. Pero ya, entonces, en los elementos que entran a tallar en toda experiencia valorativa es el sujeto, objeto, cualidad y juicio. Entonces, de hecho, se refiere a los juicios axiológicos. De hecho, se refiere a los juicios de valor. Pero no está de más, ¿no? Nuestra institución ha creído conveniente hacer un deslinde, una diferencia en las dos clases de juicios. Veamos un momento esto. Bueno, veamos entonces este cuarto elemento del acto valorativo, ¿no? Denominado juicios. Está claro que los juicios de valor o axiológicos tienen que ver con nuestro tema de esta semana, cuál es la axiología. Juicios de valor o juicios axiológicos, ¿no? Con las cuales, como dice acá, calificamos, ¿no? Valoramos, estimamos las acciones, a las personas y las cosas y las ideas en general. Entonces aquí se nos da un ejemplo, ¿no? La escuela de filosofía es la mejor de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Es un juicio de valor por una estudiante, ¿no? O acaso puede ser por una profesora o cualquier alumno que haya cursado sus estudios, ¿no?
y realmente haya propicio realizar este enunciado o juicio, ¿no? De hecho, axiológico, ¿no? Si nosotros hacemos uso de la polaridad de los valores, a ver, les pregunto, ¿cómo sería el enunciado o el juicio? ¿No? Si fuera opuesto, ¿ah? Eh, la escuela de filosofía es la peor de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, ¿no? Entonces, en el posible caso que juegue yo con la polaridad. Bien. De repente, pues ese juicio saldría de alguien cuyos talento y capacidad no era el pensamiento, la filosofía. De repente era la economía o qué sé yo, o la matemática. Entonces, pues ha estado en un lugar que no era el suyo. Y ahí la razón por la cual pueda haber pronunciado esto, ¿no? Bien. Los juicios de ser, o llamados juicios ontológicos, son también llamados juicios de hecho. Juicios de hecho son los juicios que afirman de manera objetiva, ¿no? Lo que son las cosas, las personas, las acciones, ¿no? Las ideas en sí mismos, con absoluta independencia de lo que puedan significar para nosotros, ¿no? En cuanto a los valores, ¿sí? Entonces, son juicios de ser o juicios ontológicos. Entonces, acá se lee, la Escuela de Filosofía es parte de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. No, hay varias escuelas y la de Filosofía es una de ellas. Simplemente dice, es parte, es una de ellas. No está haciendo un juicio de valor, ¿no? Fíjese, mucha atención, hablando de juicio de valor, en la política, en la religión, en la cultura y en muchos lugares de nuestra vida social y cultural. La gente suele hacer juicios de valor y uno se los tiene como si fueran juicios de ser, juicios científicos, ontológicos, ¿no? Especialmente los políticos, los religiosos, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver, no, bueno, ya no quisiera repetir un ejemplo porque se puede entender que estoy expresando una suerte de prejuicio, ¿no? Entonces, tengamos cuidado. Entonces, los juicios de valor muchas veces se lo toman como juicios ontológicos, como juicios afincados en la ciencia, ¿no? ¿No? Entonces, ese es el peligro, por eso hay que saber diferenciar. Otros ejemplos podemos poner, ¿no? Eh, a ver, Julio, juicio de ser. Julio mide 1,70 de estatura. Otro, Julio procede de Ayacucho. Perdió juicio de valor. Juicio de valor. Julio es una persona honrada. Juicio de valor. Julio no es solidario, sino que es egoísta, ¿no? Un juicio también de valor, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a acometer la última parte y el gran tema
de la axiología. ¿Cuál es la fundamentación de los juicios de valor? Bien. A ver, en la fundamentación de los juicios de valor, sí, nosotros fundamentamos nuestra experiencia del valor a través de enunciados o juicios, como acabamos de ver, ¿no? Entonces, en esos juicios de valor, nosotros, de hecho, expresamos y damos respuesta a preguntas fundamentales, ¿no? El valor de las cosas, lo valioso de las cosas, lo estimable, depende de las personas, de los sujetos. Si la respuesta es sí, entonces es subjetivismo. Pero si nosotros, frente a otra pregunta, el valor de las cosas depende del objeto, entonces quien diga sí está dentro de la fundamentación llamada objetivismo. Entonces hay dos formas, dos maneras de fundamentar dos valores, ¿sí? Como dijimos al inicio, ¿no? Las cosas tienen valor porque las deseamos. Las cosas tienen valor porque las deseamos, es subjetivismo. O la otra pregunta, o las cosas las deseamos porque tienen valor. Y eso es objetivismo. Entonces son dos las tesis que tratan acerca de este tema y problema, ¿no? La fundamentación de los valores, el subjetivismo y el objetivismo. Entonces, el subjetivismo, ¿no? El subjetivismo es nuestro interés personal, es nuestro deseo, es nuestro anhelo, ¿no? Lo que justamente hace que una cosa sea valiosa, sea estimable, sea apreciada, ¿no? Entonces los valores son resultado de las decisiones personales o individuales. Digamos que los valores son creaciones de la mente humana. Una cosa, algo, un hecho, una idea, una cosa es valioso cuando nos agrada, nos gusta, ¿no? Nos gusta. Entonces, pues, las cosas son valiosas cuando las deseamos o las anhelamos, ¿ya? Entonces, el sujeto es el que le da valor. Bien, ante el subjetivismo se han erigido cuatro versiones o cuatro tesis, digamos. Todas ellas concuerdan en que el sujeto es el que crea los valores, ¿ya? Entonces, tenemos en primer lugar el hedonismo. A ver, aprovechemos lo que nos anotan acá. El hedonismo. Epicuro de Samos, filósofo griego, ¿no? La reflexión tiene una dosis de placer, ¿no? Justamente el criterio del valor para el hedonismo, el criterio del valor es lo que me da placer. Y entonces yo tengo que evitar a toda costa la presencia del dolor, ¿no? La presencia del dolor. Entonces,
Para el hedonismo, todos los seres vivos buscan el placer y huyen del dolor. Tenemos pues ante esta situación una razón calculadora. Siempre en lo que va a hacer, en lo que va a realizar, está buscando cuánto de placer va a obtener y cuánto de dolor va a tener que evitar. Entonces se habla de una razón calculadora. Entonces, pero digamos, ese placer, ¿no? El valor está determinado por el placer, ¿no? Y entonces el placer es algo personal, es algo individual, ¿no? Entonces nuestra existencia, nuestra vida tendrá que ser organizada para poder obtener el placer y evitar toda clase de dolores o de incomodidades o malestares, digámoslo de esta manera, ¿no? Bien. Luego tenemos el eudemonismo. Si para el hedonismo el criterio de valor es el placer y donde se evita toda clase de dolor, para el eudemonismo, el criterio del valor es la felicidad, es la dicha, es el bienestar, es la realización, digamos, buscando sinónimos. No es igual entonces a placer y felicidad. Justamente en el hedonismo hay una palabra griega, hedoné, bueno, como cultura, ¿no? Que justamente significa placer. Mientras que el eudemonismo viene del griego eudaimonía, que significa felicidad. Felicidad. Entonces, las acciones del ser humano siempre van a perseguir un fin, y ese fin va a ser la felicidad. Pero antes de... Sí, Reyes, que una pregunta creo. Bueno, entonces decía, a ver, estaba explicando el eudemonismo. Entonces, la diferencia del eudemonismo con el hedonismo viene, es que el eudemonismo, para elegir el fin, que es la experiencia de la felicidad, de por medio, tiene que deliberar, reflexionar, ¿no? Y en esa tarea de la reflexión, de la deliberación, juega un rol importante la razón, la capacidad racional, ¿no? Entonces, para Aristóteles, los seres humanos, ¿no?, realizamos nuestras acciones buscando un fin. ¿Cuál es ese? La felicidad. Y entonces el criterio de valor, repito, el criterio de valor es lo que nos proporciona felicidad y dicha. Felicidad es el fin último que todo hombre, todo ser humano tiende a alcanzar, ¿ya? Entonces, el problema es que lo que significa felicidad para uno, para otro no lo puede ser. Y entonces, según el eudemonismo de Aristóteles, aconseja ejercer nuestra capacidad de raciocinio, ¿no?, de reflexión. Y entonces pensamos de manera serena, quieta, ¿no?, con tiempo, y elegimos los medios que más nos han de convenir para poder alcanzar la felicidad. Para Aristóteles, el eudemonismo, y justo es una idea que va a coger Santo Tomás de Aquino, dice, la mayor felicidad es la contemplación, la contemplación de las ideas, la contemplación de Dios, ¿no? Ya es una actitud metafísica, digamos, esta. Entonces, Santo Tomás de Aquino también, pues, dirá, la contemplación del Dios cristiano es la máxima felicidad. En todo caso, para el hedonismo de Aristóteles,
La mayor felicidad para el hombre, sobre todo, está en el ejercicio de su razón, es decir, en el conocimiento, en la ciencia, en la filosofía. ¿Ya? Esto es el eudemonismo. A ver, tenemos Aristóteles, dice, la toma de decisiones prudentes lo lleva a la felicidad. Prudentes en tanto en cuanto ejercemos nuestra capacidad racional de deliberar, de reflexionar, buscando siempre, ¿no?, lo más racional, lo más sensato. Luego estamos todavía navegando dentro del subjetivismo. Tenemos el utilitarismo. Bueno, si el criterio de valor para el hedonismo era el placer, evitando el dolor a toda costa, y el eudemonismo, el criterio de valor es la felicidad, la dicha, que sobre todo se obtiene a través del ejercicio racional, del conocimiento, les dije, ¿no?, para Aristóteles. En cambio, para el utilitarismo, el criterio de valor es lo útil, ¿no? Todo aquello que es útil, ¿no?, que me va a proporcionar bienestar, que es una forma de decir también felicidad, pero no confundir con la felicidad de Aristóteles, porque en Aristóteles es racional, en cambio aquí en el utilitarismo tiene que ver más bien con lo que me da provecho, con lo que me da, con lo que me es útil para solucionar o salir de cualquier problema, ¿no? Entonces, las acciones, los actos son buenos en relación, pues, a la utilidad que me presta, ¿no? Ahora, para el utilitarismo dice que es útil aquello que proporciona mayor felicidad o es útil al mayor número de personas. Entonces, el principio del utilitarismo de Jeremy Bentham, John Stuart Mill, ¿no?, y Jeremy Bentham es el otro, ¿no?, es la mayor felicidad para el mayor número posible de personas, ¿no? Entonces, es valioso aquello que es útil. Y es valioso dentro de la sociedad aquello que hace feliz a la mayor cantidad posible de personas. No dice a todos, si fuera a todos, eso sería comunismo, ¿no? Entonces dice a la mayor cantidad. Y la mayor cantidad, pues, dependerá de los ciclos económicos, ¿no? Si un ciclo económico de gran desarrollo, entonces llegará a 90. Y si hay crisis económica, llegará a 70, pero siempre persiguiendo la mayor felicidad o bienestar o utilidad posible para el mayor número de personas. Esto es entonces en cuanto al utilitarismo. Y bien, pues acá nos reafirma la utilidad o bienestar de la mayoría es el criterio de mayor valor, de felicidad. Se debe buscar la mayor felicidad para la mayoría de individuos. ¿Ya? Para la mayoría de individuos. Bien. Finalmente, dentro del subjetivismo tenemos el emotivismo axiológico. Si para el utilitarismo el criterio de lo valioso es lo útil, ¿sí?, lo que trae mayor felicidad para la mayor cantidad de personas, para el emotivismo el criterio de valor está dado por las emociones. ¿Ya? Nos dice acá Alfred Ear y Charles Stevenson, son los representantes, ¿no?, de esta corriente emotivista. Entonces, los juicios de valor emanan de las emociones individuales. Se busca persuadir a los demás para que sientan lo mismo. Se busca persuadir a los demás para que sientan lo mismo. Entonces,
Entonces, aquí en el ejemplo dice, no, todos los políticos son iguales. Lo dice en voz alta y de manera enfática, ¿no? Que quiere buscar que todos piensen igual como él. Pero ahí hay un respondón que dice, eso es lo que ustedes piensan, dice, ¿no? Una objeción. Entonces, el emotivismo tiene que ver con el estado anímico, las emociones individuales de las personas, ¿no? Y entonces uno llega a manifestarlo. Y de un ejemplo, si alguien quiere decir que robar no es digno o no es valioso, lo tengo que gritar a viva voz, con fuerza persuasiva. Pero si yo digo, robar es malo, lo digo de manera lenta, sin convicción, pero si yo lo digo a voz en cuello y con énfasis, entonces el emotivismo maneja este tipo de enunciados, ¿no? Que lo valioso guarda relación con las emociones. Y alguien se opone a la guerra, por ejemplo, a la guerra de Vietnam. Hay muchas personas ahí que fueron, Cassius Clay fue uno de ellos, ¿no? Entonces, su fuerza emotiva, su manera de presentar, ¿no?, esos juicios de valor, buscaban que los demás también sintieran, se emocionaran con un no, o de repente con un sí también. A ver, déjeme presentarle este caso de esta señora o señorita pastora de una iglesia protestante, que es un ejemplo de emotivismo axiológico, ¿no? Puesto que ella, a través de su alzar la voz, ¿no?, ¿qué es lo que buscó? Persuadir, emocionar a los demás, que eso es una señal de Dios, ¿no? Y claro, si uno lo somete al análisis racional, pues eso han calificado a algunos como de irresponsable. Ella misma creo que ha pedido perdón, creo, ¿no? Claro, su fe lo llevó a eso, su emotividad lo llevó a eso, ¿no? Y entonces ahí hay un ejemplo, pues, ¿no? El emotivismo, pues, no utiliza medios racionales para demostrar su validez, utiliza las emociones y su espontaneidad, ¿no? Para, para poder expresar un juicio axiológico. Bueno, seguidamente entramos al objetivismo. A ver, veamos ahí la ficha antes de ingresar en ello. Bueno, tenemos pues la otra manera de fundamentar los juicios de valor. El primero, ¿no?, llamado subjetivismo, que a su vez implicaba el hedonismo, el eudemonismo, utilitarismo y emotivismo, ¿no? Ahora tenemos el objetivismo. El objetivismo axiológico eh, presenta la idea, pues, que los valores están en las cosas, forman parte de las cosas y que el hombre los logra descubrir, ¿no? En el objetivismo no cabe la idea de que el individuo, la persona, es el que crea los valores, no, al contrario, los valores están formando parte de las cosas, están fuera de la conciencia del hombre. Entonces ahí nos pone un ejemplo, ¿no? Puede encontrarlo ahí en su cuadernillo.
el diamante es más valioso que el grafito, ¿no? Y eso no es porque yo lo diga o lo diga otra persona, etcétera, sino porque el diamante tiene ciertas características objetivas, características de transparencia, transparencia, de brillantez y de dureza, que no lo tiene el grafito. Por lo cual se concluye que el diamante es más valioso ¿no? que el grafito. O concluir que es más valioso el oro que la plata, ¿no? Estamos hablando de metales. Entonces, el objetivismo presenta dos tesis allí, dos posiciones. De una, el naturalismo. Herbert Spencer, habíamos visto en Teoría de la Evolución, ¿no? Entonces aquí apreciamos la belleza ¿no? de este campo, esta parte de la naturaleza. Entonces hay orden, hay armonía, ¿no? Hay belleza. Y no porque yo lo diga, sino porque están en esta distribución, ¿no? El cielo, el verdor, el agua, todo ello, ¿no? Bueno, el naturalismo nos dice que fundamenta, dice, el fundamento de cualquier valor responde, ¿no? a una propiedad, a un rasgo que se encuentra formando parte de las cosas en general. Está en ese mundo real, en ese mundo natural. El naturalismo sostiene que el valor, los valores son, repito, como una cualidad, una propiedad, un rasgo inherente a las cosas, a los hechos, a las ideas. Y el hombre solamente se limita a percibirla, a captarla, ¿no? Esta es la tesis ¿no? de Herbert Spencer. El criterio del valor entonces sostiene que el valor es una propiedad, una cualidad, un rasgo que está formando parte de las cosas. Es inherente a las cosas. Es inherente. ¿Ya? Entonces, este es el criterio de valor para el naturalismo. En cambio, el idealismo objetivo, recordemos aquí a Platón, ¿no? El valor es una idea, ¿no? Además de Platón, citemos acá a Nikolai Hartmann, a Max Scheler, ¿no? El valor es una idea, es algo ideal, cuya existencia pues no depende de ningún sujeto. Más bien, los valores tienen un carácter trascendente, ¿no? Están más allá que las cosas, los objetos físicos, ¿no? Trascendente, trasciende al sujeto y a las cosas físicas, ¿no? Recuerden el criterio de Platón, que decía las ideas están, no tienen que ver nada con las cosas, con los objetos físicos, están mucho más allá y forman un mundo verdadero, real, ¿no? Eterno, etc. Entonces, ahí en ese mundo están, pues, el valor o los valores como ideas, ¿no? Como ideas. Entonces, del naturalismo, a ver, como un ejemplo, digamos, si yo leo El Quijote de la Mancha o leo los poemas de Vallejo, ¿sí? O cualquier obra literaria, según el naturalismo, tengo que decir que El Quijote de la Mancha o cualquier obra literaria, poema de Vallejo, ¿no?
es valioso porque en la obra está ese valor, como un rasgo, como una propiedad, como algo distintivo, formando parte. Y eso es, digamos, verificable o comprobable, porque al igual que yo he encontrado algo valioso, estoy dentro del naturalismo, ¿no? En esa obra, y así lo encontrarán varios o muchos, o acaso todo el mundo, ¿no? Entonces, esto es el criterio del valor como una propiedad, como un rasgo que está presente en las cosas. En ese sentido, pues es objetivista. Vamos ahora sí a ingresar a la evaluación, la lectura y los ejercicios. Tomen nota, luego paso a comentarlos. Buenos días, profesor. Le escucho. ¿Me podría explicar, por favor, el porqué de la respuesta de la pregunta 2? La pregunta 2, ¿no? Ya. Sí, por favor. Sí, sí, cómo no. Nos ubicamos, después regresamos a la lectura. En la 2, el psiquiatra conocido en TikTok como el doctor Mora revela 3 alimentos que pueden mejorar la salud emocional por su alto contenido en triptófano, un aminoácido que contribuye a la producción de serotonina y melatonina, importantes para el estado de ánimo y el sueño. Estos alimentos, aunque no son antidepresivos, pueden contribuir a mejorar el estado de ánimo si se incluyen en una dieta equilibrada. El galeno destaca las semillas de calabaza, en primer lugar, el queso cheddar, segundo lugar, y la carne de ave, tercer lugar, por su alto contenido de triptófano. Además, menciona otros alimentos ricos en triptófano, como las claras de huevo, el pescado y la leche. Desde la axiología, lo descrito es habíamos puesto la 2, la B, ¿no? Es un ejemplo de objetivismo naturalista. Objetivismo. Bueno, leyendo el párrafo, como rápido hemos pasado revista, se deduce un ejemplo de objetivismo naturalista, en tanto que el valor no es una proyección suya, sino algo objetivo que él reconoce, ¿no? A través, ¿no? A través de las semillas de calabaza, a través de la carne de ave, ¿no? Y entonces, eh, revela 3 alimentos que pueden mejorar la salud emocional por su alto contenido. Entonces, todo lo que es psicología o psiquiatría, estas aseveraciones se hacen en base a una investigación, ¿no? A algo objetivo. Entonces, esas cosas están dentro, ¿no? de esos alimentos. No es que él los haya inventado, ¿no? Entonces, se inclina a la B, ejemplo de objetivismo naturalista. Ya, esto en cuanto al comentario de la pregunta 2. Ok, profesor. Sí, Entiendo. sí, muy bien. Gracias. Sí, no tiene por qué. Gracias por su pregunta. En la lectura, fíjese, aunque es algo extensa, mirando acá lo mismo no se va a poder, pero mm, de la lectura, cuya respuesta es la D,
Entonces, del párrafo anterior se deduce una reflexión sobre los valores universales como valores objetivos. Sostener que existen valores universales significa encontrar algo que aplique a todas las personas y todas las comunidades como resultado de nuestra humanidad compartida. Poner que aplica a todos es asumir que son objetivos. Bueno, la pregunta, la lectura se ubica dentro de la fundamentación objetivista, ¿no? Como les decía hace un momentito, si yo leo el Quijote, si leo un poemario de Vallejo, no solamente yo, sino muchos, varios, y ojalá quizá todo el mundo encuentre que es valioso. O sea, lo valioso está dentro del texto, dentro de la métrica, la musicalidad, si quieren ustedes, ¿no? Entonces, esta lectura se ubica en ello, ¿ya? Entonces, claro, cada individuo valora ciertas cosas, estados mentales o comportamientos según se relacione con su educación y su contexto social. Les invito a leer, interesante la lectura, pero ahí estamos. A ver, en la 1, el adulto de 18 a 59 años necesita tener una alimentación sana y variada para lograr mantener un peso saludable y evitar el desarrollo de enfermedades crónicas. Hasta ahí. Lo demás podemos seguir leyendo. Del enunciado se colige la preocupación por los valores vitales, ¿no? La preocupación por la alimentación sana y variada, realizar actividades diarias en el estudio y el trabajo, implica la preocupación por los valores vitales de la vida, ¿no? Como decía, mens sana in corpore sano, ¿no? Mente sana en cuerpo sano. Ya refleja la preocupación por los valores vitales. Y la 2, que acabamos de comentarlo. En la 3, el general Nguyen Giap fue un político y general del Ejército Popular de Vietnam, quien consideró que fue imperdonable la actuación de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, donde perdió la contienda debido a que los soldados norteamericanos fueron poco aguerridos. Las consideraciones del general de ninguna manera pueden ser juicios de ser u ontológicos, ¿no? De hecho, es un juicio valorativo. Entonces, son enunciados valorativos o juicios axiológicos. Lo enunciado por el general sobre la actuación de los Estados Unidos, ¿no? Está emitiendo una calificación sobre hechos sociales como la guerra, debido a que los soldados norteamericanos fueron poco aguerridos. En los militares sería algo como decir cobardes, ¿no? Entonces, pero es un juicio de valor. En la 3, la E. En la 4, Magali, una joven profesional, prefiere la comida norteña, como el seco con cabrito o el ceviche por su sabor y la sensación que produce comerlo y no por sus propiedades alimenticias, ¿eh? Es un buen sabor, es un placer comerlo, pero eso no alimenta, ¿no? Pero es rico, pues. ¿No? Además tiende a comprar ropa no para cubrir o abrigar el cuerpo, sino por sentir que se dispone de prendas a la moda para lucirse, ¿no? Y además pronto va a adquirir un automóvil de alta gama para jactarse de él y lucirlo frente a los demás, en lugar de considerar una opción más práctica. Respecto del comportamiento de Magali, se puede observar que expresa la postura hedonista de Epicuro de Samos. Según Epicuro, ¿no? Los seres humanos tenemos el placer como meta fundamental de la vida. Hedonismo, de hedoné,
el griego hedoné es placer, ¿no? Puesto que se trata de alcanzar un máximo placer, la razón moral será siempre una razón que calcula, ¿no? ¿Dónde me va a ir muy bien? ¿Dónde voy a sentir más placer? Y evitando siempre el dolor. Razonamos, pues, de qué manera puede ser posible obtener el máximo placer, ¿no? La máxima dicha. Entonces, la 4, la C. La 4, la C. En la 5, Miguel María Grau, seminario en la guerra con Chile de 1879, demostró un extraordinario sentido del honor y una dedicación sin igual a su patria, a bordo del legendario monitor Huáscar. Además, se enfrentó a fuerzas superiores. Su capacidad de liderazgo, su coraje en batalla y su compasión por los adversarios lo han inmortalizado en la memoria colectiva de la nación. Por el contrario, al 31 de mayo del 2016, el Tribunal Superior Militar Policial del Centro sentenció a 35 años de prisión al técnico de la Marina de Guerra en situación de retiro, Alfredo Marino Domínguez Raffo, por los delitos de traición a la patria, desobediencia e infidencia en tiempos de paz. Desde la perspectiva sociológica de la lectura se infiere que la polaridad es una característica de los valores. 5, la D, ¿no? Al tener de ejemplo a Miguel Grau y de contraejemplo o de ejemplo negativo al técnico de la Marina, se deduce la polaridad axiológica, ¿no? Que es una característica de los valores. Signo positivo, signo negativo. Aprecio o no acepto, ¿no? Recordar siempre la definición del valor. Y la 6, bueno, algunos economistas consideran que la economía planificada es mejor que la economía de libre mercado. La economía planificada es de los comunistas, ¿no? Y la de libre mercado es del liberalismo. Porque en una sociedad de economía planificada, el Estado interviene en la distribución de recursos para garantizar un reparto equitativo de los mismos a sus ciudadanos. Además, este sistema económico busca sustituir la propiedad privada de los medios de producción, reemplazándola por una gestión colectiva de los medios de producción. Bueno, este ítem tiene sabor comunista, ¿no? Pero adentrémonos en ella. Bueno, estoy haciendo juicios de valor. 6. Desde la perspectiva utilitarista, fíjese, desde la perspectiva utilitarista se puede afirmar que la economía planificada es buena en tanto beneficia a la mayoría. Bueno, en ese contexto hay que ubicarse, ¿no? Hay que ubicarlo. Esta pregunta tiene, bueno, desde la perspectiva entonces del utilitarismo, el caso presentado demuestra que la postura de algunos economistas, al tener preferencia por la economía planificada, es el de beneficiar al mayor número de ciudadanos. Debería, en vez de decir al mayor número, debería decir a todos, porque se desprende, ¿no? Ya miraremos la filosofía política en las últimas semanas, pero bueno, comentando esta pregunta, ¿ya? Pero metámonos dentro de la lógica de la pregunta y la respuesta está dentro del utilitarismo, ¿no? Siempre beneficia a la mayoría. Y en el 7, a ver, 7, Máximo Décimo Meridio en la clase de filosofía manifiesta lo siguiente: la lealtad es un valor que implica compromiso y fidelidad y se manifiesta en dimensiones emocionales, éticas y de comportamiento.
Esta se encuentra arraigada en todas las culturas. ¿Qué cosa? La lealtad, ¿no? En todas las culturas a lo largo de la historia, pero su relevancia ha cambiado en la era digital. Aún así, la lealtad fortalece vínculos en relaciones personales, laborales y de pareja, fomentando confianza y apoyo. En la política, la lealtad es clave para la estabilidad democrática y se basa en la confianza en los líderes. Sin embargo, la lealtad ciega puede llevar a justificar acciones negativas. Es crucial un enfoque equilibrado que evite la lealtad ciega, considere las implicaciones éticas. En relación con la lealtad, Máximo Décimo Meridio sostiene una postura, la de objetivista, porque es un valor que se muestra en todas las culturas. Ya, miren, se muestra en todas las culturas. Entonces, en ese sentido, señala una postura que concuerda con el objetivismo axiológico, o que la lealtad se muestra valiosa, incluso intrínsecamente, en todas las culturas y circunstancias. Veamos la 8. 8 también es la D. Ana considera que la reforma agraria impulsada por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado permitió la redistribución de la tierra de manera equitativa, reconoció a las comunidades campesinas y les otorgó títulos de propiedad. Además, se reemplazó a los latifundistas por medianos y pequeños agricultores, lo cual provocó la reducción de conflictos sociales y el aumento de los ingresos de los campesinos. Por el contrario, Luisa sostiene que la reforma agraria perjudicó la productividad agrícola y la expropiación de tierras de cultivo generó informalidad. Del enunciado se deduce, ¿no? Hay un choque de dos posturas, fíjese, la de la característica axiológica denominada polaridad. Los juicios a favor o en contra de la reforma agraria expresan polaridad. La polaridad de los valores es el desdoblamiento de cada cosa en un aspecto positivo y un aspecto negativo. Un aspecto que se aprecia, se acepta y un aspecto que se niega, se rechaza. Bueno, entonces, esto es todo. Hemos terminado y gracias por su atención. Gracias. Sí, gracias por su atención.